Muy buenas tardes a todos los que se están integrando en este momento. A los que lo vayan a ver en diferido, también bienvenidos. El día de hoy tengo el agrado de conversar con un gran intelectual trasandino. Dentro de su amplio currículum puedo mencionar que es escritor e investigador, un especialista en psicología de masas y medios masivos de comunicación. También es creador y conductor junto a Pablo Javier Dávoli del espacio de conversación La Brújula, emitido en el canal TLV1 por varios años, instancia en la que abordan temas relacionados con historia, política, manipulación de masas y guerra cultural. Es autor junto a Dávoli del libro La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Les presento con mucho gusto a Lucas Carena. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un verdadero placer compartir este espacio, esta tertulia junto a vos, Viviana, así que encantado, ¿no? Y te felicito por esta iniciativa, ¿no? De conversaciones sin contractura, les digo yo, ¿no? Tratando de conocer a las personas que a veces intenta ser vehículo de ciertas ideas, de cierto tipo de ideas, y a veces conocerlas un poco más está bueno porque la gente, a veces uno no lo cree, pero la gente quiere saber quién es el que habla, quién es el portavoz, no solamente el mensaje. Yo en particular cometo a veces el error de subestimar la importancia que le da la gente, que a uno a veces lo sigue o lo escucha, que le da la gente al portavoz en sí mismo, y solo me centro en el mensaje que uno da, ¿no? A veces uno por prudencia o por modestia trata de decir, bueno, quiero ser vehículo y transmisor de cierto conjunto de ideas. Pero bueno, los que te escuchan también quieren saber un poco más de uno y eso me parece que también vale, ¿por qué no? Sí. Bueno, yo te comentaba antes de ingresar de que de alguna manera este canal partió, creo que lo conversé contigo por chateando. Bueno, a partir de lo que pasó el 2019, que una cosa que todos están al tanto, tanto nacional como internacionalmente, y de alguna manera como que nos fuimos juntando gente, ya hay canales muy antiguos que ya llevan haciendo la batalla cultural, dando la batalla cultural hace tiempo, y llegué a esos canales, interactué con ellos, hablé con ellos, de alguna manera yo como que me desprendí de uno de esos canales después de haber estado buscando información y gracias a un chileno anónimo, que es un canal que yo te comenté hace un momento atrás, de ahí yo podría decir que es un semillero de varios canales y me di no sé, pues como que me dieron las ganas de conversar un poco más como cordialmente con la gente, no ir quizás a la parte más intelectual o política, porque yo no soy ni intelectual ni política, pero sí en cierto sentido hay cosas que me motivan a saber más y yo creo que hay gente como yo que está buscando saber más y no vivir con la incertidumbre de qué es lo que está pasando y no solamente dejarse llevar por lo que sale en televisión. Te lo digo yo, una ex TVIta que yo veía mucha televisión, mucho cine, y hubo un momento en que tuve un colapso existencial en que no podía ver nada. Entonces lo peor de todo es que todos te miraban como, ¿qué le pasó a esta persona? Está un poco extraña, está medio loca, porque a veces cuando empiezas a encontrar ciertas cosas, a darte cuenta de ciertas situaciones que están ocurriendo alrededor del mundo, tú dices, pucha, lo que yo creí que era verdad no era verdad y hay algo más allá. Y justamente, como te comentaba hace un momento, tu programa fue dentro de los primeros que estuve viendo, además de las ponencias de Agustín Laje y las charlas que da Pilar Baselga, como que empecé a escuchar canales internacionales y de ahí me empecé a meter en los canales nacionales de internet y yo encontré valiosísimo todo lo que ustedes hacían dentro de su proyecto La Brújula y de alguna manera abarcaban temas que yo decía, esto no lo están viendo en ningún lugar. Sí, efectivamente, la brújula es un intento de llevar a conversaciones cotidianas, libres, también sin contracturas, pero diciendo las cosas sin cortapisas, sin mansedumbre, por así decirlo, disparando verdades al infinito, como decía un gran maestro mío, para un poco llevar adelante. Si vos me decís que eras gran consumidora de los programas de televisión, tengo que decir que sos una recuperada.
Es Sí. decir, eso es, claro, es un alma que está a punto de ser salvada. Es como, digamos, es el peor efecto narcotizante de los medios de comunicación está en la televisión. Y para mí es digamos, una grata noticia saber que mucha gente me conforta muchísimo. Creo que es el mejor regalo en todos estos años de esfuerzo que hemos hecho junto a Pablo Dávoli, todo un equipo de gente que trabajó incansablemente a pulmón, poniendo recursos, porque imagínate que nosotros no teníamos pauta, no teníamos apoyo, ni hablar del Estado, pero tampoco de privados, porque nuestro discurso no se ajustaba a ninguno de los intereses público-privados que en general imperan en la plutocracia que hoy gobierna el mundo. Entonces, el mejor regalo que uno puede recibir después de tantos años de esfuerzo es cada vez que alguien dice, la verdad es que me cambiaste la forma de ver, o sin ser tan pretenciosos como eso, gente que decir, bueno, la verdad es que yo tenía una sola mirada de acerca de la historia y por suerte eso se modificó gracias a los programas que vos tenías junto a Pablo, gracias al canal TV1. Es uno de los regalos más lindos que uno puede escuchar cuando alguien dice haber encontrado, ¿no?, una alternativa, recuperado una senda. Fíjate que el programa se llamaba La Brújula, y la brújula era justamente el indicativo de un norte a seguir, de un horizonte al cual mirar. Entonces cuando, la verdad que uno no busca ni elogios, ni aplausos, ni ningún tipo de adulación devocional. Lo que busca es ver que ese esfuerzo, el árbol se conoce por sus frutos, y esos esfuerzos cuando se ven materializados en gente que cambió la mirada de las cosas, gente que incluso empezó a mirar con sentido crítico, navegando en los cauces de la historia, haciendo revisionismo, mirando el lado B de las cosas. Y bueno, es lo que a mí realmente me conforta, me apoya, me ayuda a seguir adelante. Para mí es una alegría escucharte a vos y a tanta gente que por ahí me transmite el mismo mensaje. Gente incluso de mucha formación, que me decía, este o tal cual tema yo lo miraba de una forma y tengo que agradecerte, Lucas, que gracias a tus conversaciones con Pablo cambié mi mirada al respecto, ¿no? Como decir, un gran filósofo argentino como es Jonathan Ramos, que me dijo, la verdad que yo no conocía la temática del genocidio blanco del libro Adiós Europa del Plan Kalergi y lo conocí gracias a ustedes. Y hoy se ha convertido en mis libros de cabecera, el libro de Gerd Onzig. Y bueno, cuando personas que tienen esa formación, que han estudiado a Santo Tomás de Aquino en latín, te dicen, yo este tema no lo conocía gracias a ustedes. Y bueno, yo no puedo más que sentirme orgulloso y es el mejor elogio que me pueden dar, ¿no? No, de todas maneras, porque realmente, como te comentaba antes de ingresar, uno antes veía lo que aparece justamente en los medios tradicionales. Y los medios tradicionales, yo nunca me habría imaginado en esa época, cuando estaba completamente obnubilada por los programas de televisión, de que eso es un arma de manipulación masiva. Es decir, jamás lo habría visto como eso. Y es raro que uno, de manera consciente, viene y compra, es decir, no sé si decir consciente, pero como que da la libertad para que te adoctrinen comprando tú el equipo de televisión y lo pones dentro de tu casa. Es decir, tienes el arma ahí mismo. Y uno después con el tiempo se da cuenta y pensar que yo era dependiente, se puede decir así, es como cuando eres adicto a algo. Y al verte en un momento sin eso, con lo que tú te entretenías, no te das cuenta que en el fondo te estaban metiendo información poco a poco. Yo, mira, por ejemplo, como yo nací en el 70, de alguna manera esto fue cosa de gota a gota. En cambio ahora es casi un estado como de shock en el que le entregan toda la información a los chicos más jóvenes. Pero a nosotros era una cosa mucho más en pausa, de a poco, gota a gota, te iban manipulando y cambiando tu forma de pensar o insertándote información, inoculándote información de la que tú creías que tú tenías no sé, una opinión, pero realmente no era tuya, sino que te la habían puesto en el cerebro. Sí, a ver, cuando Giovanni Sartori, ¿no?, describió al Homo videns como una nueva forma de hombre que le seguía al Homo sapiens, él criticaba el abandono de la sapiencia justamente, del hombre de la lectura,
del hombre inmerso en la galaxia Gutenberg, y esa transición y ese paso a un hombre sumido en lo que es la caja boba. Por eso se le llamó la caja boba, donde Claro. hay entretenimiento y donde, como vos decís, uno compra el boleto a su propia ingeniería social, ¿no? No por nada en Estados Unidos, en la década del 60, entre 1948 y 1971, hubo un programa muy importante de Ed Sullivan Show, que era todo de entretenimientos el programa. De hecho, ahí en Estados Unidos se presentaron a los Beatles, ¿no? En Estados Unidos, y estos 4 locos de Liverpool de flequillos sueltos, se los presentó en ese programa de Ed Sullivan, el programa de Ed Sullivan Show. Y resulta que ese programa era de la cadena CBS, que pertenecía a Frank Stanton, un miembro de la corporación RAND, ¿no? de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, de los servicios de defensa de Estados Unidos, y que lo que hicieron durante ese periodo era tratar de estupidizar y generar la mansedumbre del borrego de la clase media norteamericana. Y bueno, ni hablar los países periféricos. Nosotros somos producto de esa ingeniería social, peor, porque encima somos una copia tercermundista de ese tipo de shows que van triunfando en Estados Unidos. Los famosos enlatados. Acá nosotros consumimos los programas que se ensayan en los países del primer mundo, y si tienen éxito, bueno, son reproducidos de manera adaptada, ¿no? A nuestra idiosincrasia iberoamericana, pero ya te digo, en versiones de bajo presupuesto, de más aún degradadas. Pero bueno, es importante entender que nuestra misión es tener pensamiento propio. Un gran maestro mío, muy querido también en la comunidad chilena, es Adrián Salvucci, que además tiene un gran respeto por todo lo que es el pueblo chileno. Siempre dice, lo importante es pensar con el cerebro propio. No importa que pienses igual, en este caso, a mí, que soy el que te estoy transmitiendo determinado mensaje X. Lo importante es usar el cerebro propio y filtrar todo con el propio juicio. Cuando uno está más formado y uno tiene acceso a nuevas fuentes y a nuevas miradas alternativas, mejor se nutre y se arma de defensas para ser más impermeable a las saetas de la ingeniería social, cuya caja boba es la principal y fundamental de las armas. Así que, bueno, enhorabuena que hayas podido hacer ese cambio, esa transformación. Lo celebro profundamente. Te lo agradezco, fue difícil, porque uno se queda como con un vacío, es como que te hubieran quitado una droga, la misma situación. Mira, antes de continuar, yo siempre le hago una pregunta a todos los invitados y quiero hacértela a ti. Quiero saber, ¿quién es Lucas Carena? Bueno, creo que es la pregunta más difícil que me han hecho, porque, mira, yo soy en particular un admirador de un autor italiano, Giulio Evola, que cuando escribió sus propias memorias, su propia autobiografía, él mismo llamaba a su autobiografía autobibliografía, porque en sus memorias, en su historia autobiográfica, lo que hacía era citar las fuentes que lo formaron a él. Él, obviamente, en un exceso de humildad, en un exceso de modestia, trataba de decir con esto de autobibliografía que no le gustaba hablar de sí mismo. Y digamos, de alguna manera me veo identificado con eso. Yo soy, creo que todos somos lo que cosechamos y como dije antes, por el fruto, ¿no? Se conoce al árbol. El árbol se conoce por su fruto. Pero sí tengo que decir que soy un poco un nostálgico en muchos aspectos respecto de la tecnolatría. El lema de mi canal El Gibelino es Rebelión contra el mundo moderno, libro de 1934 justamente de Giulio Evola. Yo me siento un nostálgico, respecto de ciertas sociedades jerárquicas,
que en vez de sobrevalorar, bien digo, la vida profana, la vida terrena, incluso confiando en la ciencia como artífice de transhumanización, de tratar de alcanzar la vida eterna por medio del artificio, de la técnica y de la ciencia, me considero un nostálgico de aquellas épocas en donde los hombres morían biológicamente muy joven, sobre todo empuñando la espada, sobre todo muriendo en batalla, pero que inmortalizaban su nombre en pro de una causa. Por eso siempre hablamos con Pablo del ethos guerrero, como esa forma de conducta guiada por lograr la inmortalidad a través de la épica, ¿no? De la epopeya, de las grandes epopeyas. Y además hay una cuestión, ¿no? Vos sabés que el gran Esopo, que fue el gran fabulista griego, que era un esclavo frigio, que es tan famosa su vida como su obra. Él obviamente es el gran autor pionero en lo que es el género de la fábula, que es narrar historias con animales que tienen y encierran una moraleja. Él era un esclavo frigio, que es muy graciosa su vida, porque incluso era tan feo, que lo querían matar por su fealdad. Fíjate que, digamos, hay que ser feo, realmente feo para que te quieran matar, ¿no es cierto? Pero que debe ser muy feo, pobre. Claro, eso es uno de los elementos más anecdóticos, ¿no? de Esopo. Fíjate vos cómo lo describe en la vida de Esopo, ¿no? Que trata del filósofo Janto, que era su amo, y de su esclavo Esopo, sobre sus andanzas. Dice: el utilísimo Esopo, el fabulista, por culpa del destino era esclavo, por su linaje frigio, ¿no? De Frigia, de imagen desagradable, inútil para el trabajo, tripudo, cabezón, chato, tartaja, negro, conijo, zancajoso, brasicorto, visco, bigotudo, una ruina manifiesta. El mayor defecto que tenía, aparte de su fealdad, era su imposibilidad de hablar. Además, era desdentado y no podía articular. O sea, una persona que no podía ni siquiera hablar. Pero este cojitranco, maltrecho y tullido, Esopo, triunfó a través de la pluma, a través de sus fábulas. Y ahora sabe cuál es la beta de uno que más lo caracteriza. Justamente Esopo cuenta una fábula que a mí me parece maravillosa, que es la fábula del ciervo y el león, que cuenta, es muy breve, que un ciervo estaba bebiendo en las orillas de un lago y ve su imagen reflejada en el agua y empieza a jactarse, a ufanarse de sus amplias cornamentas, y se enamora de sus cornamentas y empieza a verse maravillado del porte, de la elegancia que tenían sus cuernos, pero empieza a ver también lo débiles o lo finitas que eran sus patas, y empieza a decepcionarse de lo que era su parte inferior, su tren inferior. Y en ese momento aparece un león que lo ataca, y el ciervo empieza a correr, y empieza a ver que en velocidad ganaba el león, y empieza a confiarse, y en la medida en que se aleja, se adentra en el bosque, y en la medida en que ese bosque se empieza a hacer cada vez más espeso, el ciervo engancha sus cuernos contra un árbol, queda atrapado y el león lo alcanza. Mientras el ciervo está desfalleciendo, está agonizando porque el león se lo está comiendo, dice: ay de mí que confié en aquella de mis características que terminó siendo mi ruina, ¿no? Y me avergoncé de aquellas patas que me estaban permitiendo salvarla. La moraleja un poco de la fábula esópica, de esta fábula esópica del ciervo y el león, es que a veces en lo que nosotros creemos que somos los mejores, no lo somos, y aquello que a veces subestimamos de nuestros propios rasgos personales es lo que realmente nos puede
bueno, hacer prevalecer frente a la adversidad. Entonces yo soy muy de que somos el retrato que los otros generan de uno. En realidad nosotros necesitamos saber quiénes somos a partir de la voz de un tercero. Autodefinirse siempre es muy peligroso. La autorreferencialidad es peligrosa, sobre todo si a muchos esta autorreferencialidad les empieza a gustar. Hay gente que empieza a hablar de uno, y cuando te empieza a gustar hablar de vos mismo, bueno, empezás a caminar por terrenos escabrosos, por caminos sinuosos, podemos decir por una cornisa. No obstante, yo me defino a mí mismo como un nostálgico. No me defino ni por mis títulos académicos, bien digo que sí los tengo. No me defino por mi profesión. Me defino en realidad por lo que, por lo que proyecto con mis palabras, que son mis intenciones de devolver este mundo a un espíritu de trascendencia. Independientemente de que esa trascendencia tenga matices o no religiosos o de tal y cual religión. Me refiero que el carácter sagrado de nuestra vida nos perpetuaba en nuestra heredad, en nuestros hijos. Y hoy estamos justamente en una modernidad que se ha vuelto ególatra y que justamente ha pasado esto que yo quiero evitar. Ha hablado demasiado mismo de sí misma. La modernidad, estimada Viviana, es la única época histórica que habla de sí misma y que se define, y que definió a la Edad Media y a la Edad Antigua, y nosotros somos la modernidad. En realidad, las demás edades no se definían a sí mismas, no se ponían nombres a sí mismas las edades, no se delimitaban entre sí. La historia era magistra vitae, es decir, era maestra de la vida, y la historia era una. En cambio, la modernidad empezó a segmentar. De acá hasta acá tenemos mundo prehistórico, de acá tenemos un mundo clásico, de acá tenemos un mundo antiguo, después tenemos alta y baja edad media, un largo etcétera de racionalizaciones, en el fondo para no admitir que lo que estaba tratando de hacer la modernidad, al desprenderse de sus anteriores etapas de oscurantismo, era hacer egolatría histórica, ¿no? Y el hombre, creo que ahí cosecha sus peores males y sus peores destinos, porque empieza la racionalidad instrumental, una racionalidad que nos somete, que nos perjudica, que nos pone de rodillas frente a la ciencia y a la técnica. Así que yo soy un nostálgico, llámenme anticuado si quieren, retrógrada, la verdad que no me importa. Uno busca disparar, como dijimos, verdades al infinito. Eso es lo que tratamos de hacer con Pablo en la Brújula. Quizás también tienes unos rasgos medios conservadores, es decir, conservador y preservador, de preservar lo bueno que ha tenido la vida, la historia, y que de alguna manera está siendo destruida por esta especie de progresismo demasiado destructivo que obviamente, como tú bien dices, va por la individualidad de cada uno y tiene que ir como una especie de narcisismo, tratando de que cada uno sea su propio, ¿cómo se podría decir?, personaje de su historia, y que sea el más importante. Entonces está esta cosa de la selfie, esta cosa de los medios, la globalización de las cosas. No es malo el hecho de que gracias a la globalidad nosotros nos podemos a través de estos medios comunicar. El problema es el globalismo, que de alguna manera quiere jugar con esa cosa del ser humano de yo soy el personaje principal, el resto no importa. Se me está descargando. Sigue tú porque tengo que enchufar esto que se me está descargando. Bien. Continúa, por favor. Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que el tema de la conservación o de la preservación, palabra que a veces me gusta más que conservación, es resultado simplemente de que mutatis mutandi debe cambiar aquello que debe cambiar, no todo. Lo que uno evita es el dogma del cambio por el cambio mismo y el dogma del progreso por el progreso mismo. Es decir, las ideas no son buenas por ser nuevas. Las ideas son nuevas y pueden ser buenas o malas, mejores o peores. Hay que preservar aquello que cree que hace a nuestra identidad, aquello que nos forja, aquello que forma parte de nuestras raíces. Mira, acá justo estaba revisando algunas líneas de
un autor argentino, Antonio Caponetto, en Poesía e Historia, ¿no? Este es el librito, siempre muestro los libros que... A ver, muéstralo por favor para... Es un libro que se llama Para Poesía, así alguien, si lo busca. sí, Poesía e Historia de Poesía don e Antonio Historia. Caponetto. Antonio Caponetto. Sí, es un nacionalista católico argentino, de una línea muy interesante, ¿no? Acá de intelectuales católicos argentinos. Jordán Bruno Yenta se puede decir que ha sido su referente. Y justo estaba leyendo un fragmento, dice, porque para aquellas sociedades que abandonan el culto austero de la verdad por la idolatría del ingenio, escribe Donoso Cortés, que fue justamente un conservador español, no hay esperanza alguna. En pos de los sofismas vienen las revoluciones, y en pos de los sofistas los verdugos. Estos idólatras del ingenio humano se posternan ante los artefactos, manipulan la naturaleza, como combinan los números en un tablero. Descreen del orden creado y del respeto debido a toda condición creatural. Subsumen el obrar en el hacer. Diseñan sus mecanismos desligados, bien digo, de la ética, y ponen su esperanza en la sabiduría del mundo, que no es otra cosa que la tecnología del mundo. ¿Qué puede extrañar entonces que, como la leyenda hebrea del golem, se constituyan en robots sin reparos en sostener, orgullosos, que Dios ha muerto? Yo me identifico mucho con esta cita, ¿no? Acá en este caso de Caponetto, porque en el fondo hay una especie de sobreestimación, hay una sobreestimación de todo lo que sea mundano y de las potencialidades del hombre mismo. Hay un voluntarismo de que el hombre todo lo puede, un androcentrismo, que es lo que ha motivado incluso las más grandes conflagraciones mundiales. El androcentrismo es padre de los más sangrientos destinos del hombre entre los siglos XX y ahora en el siglo XXI. La manipulación. El hombre que juega al transhumanismo, por ejemplo, es un hombre que juega a ser Dios. Ahora, el hombre que juega a ser Dios del transhumanismo también convierte al hombre en cobayo, en conejillo de indias, cual monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley, para sus experimentos. Entonces, el hombre nunca se ha creído tanto como antes ser un dios, pero al mismo tiempo, el hombre nunca se ha visto tan cosificado como antes en la historia. Y eso yo creo que tiene que ser una lección para todos. Tiene que ser una lección de pudor, de tener temor por lo trascendente, un temor respetuoso, no un temor cobarde. Se trata de tener un temor respetuoso del hombre prudente, de la virtud de la prudencia, nada más. Entonces, sí, como bien decías, vivimos en un mundo globalizado que ha establecido reglas de juego que son para quedarse, un mundo plutócrata, un mundo que ha presentado y nos ha brindado como mejor opción una democracia como sistema de gobierno sacralizado, porque en el fondo en ese sistema es el dinero el que permite conseguir el poder y es el poder el que permite conseguir dinero. Entre sí se complementan. Ya que estamos acá con algunos libros y algunas lecturas, ¿no? También para la gente que te sigue, Alain de Benoist, ¿no? Que se llama Rebelión en la aldea global, Ensayos escogidos, un librito de editorial Nomos con prólogo de Alberto Buela, que me regalaron autografiado de este pensador francés, que dice en determinado momento: asistimos hoy paralelamente a una privatización de la política y a una privatización de las reglas del derecho. En el plano jurídico, esta privatización se efectúa por el aumento en potencia de la norma o del contrato en lugar de la herramienta legislativa. En el plano político, ella resulta del descrédito,
sistemático de la esfera política como un lugar de ejercicio privilegiado de la ciudadanía, en beneficio de una esfera privada que no reconoce más que los agentes económicos individuales. La privatización del poder implica un esquema plutocrático, es decir, los que tienen poder tienen necesariamente recursos económicos y buscan el poder para seguir preservando ese statu quo y viceversa. Y en esta simbiosis el pueblo ha quedado relegado y ha quedado tirado, absolutamente enajenado de los esquemas de poder. La presunta capacidad de empoderamiento de las mayorías en la democracia cada vez muestra su faceta más perversa, que es que el hombre común, que el hombre de a pie, no llega al poder, no participa del poder. En este contexto aparece lo del 18 de octubre del 2019 en Chile. Yo no me acuerdo si el disparador creo que tenía que ver con un tarifazo del transporte. Bueno, no me acuerdo. Sí, hubo una gota. Fue una gota, pero realmente venía de antes. Bueno, ese estallido social que fue ejemplificador, que además se prolongó en el tiempo, que trajo, ¿no?, tristemente, ¿no?, muchos heridos, niveles altos de represión de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo, es porque los pueblos están haciendo tronar su voz a partir de la postergación que están sintiendo. El pueblo chileno tiene una característica que es un pueblo que ha tenido, es un pueblo que tiene una homogeneidad sin igual. Nosotros en Argentina nos cuesta muchísimo encontrar la unidad, porque tenemos un territorio sumamente extenso pero muy heterogéneo. Conviven varias Argentinas, lamento decirlo, ¿no? Nosotros de este lado de la cordillera tenemos varias Argentinas. Cuando yo estuve en Santiago de Chile, me acuerdo que se festejaba un día patrio y me llamó la atención. El 18 de septiembre, ¿o no? ¿Sería? Creo que sí, era realmente, yo sentí sana envidia. Era una festividad, sí, tiene que haber sido en septiembre. Debe haber sido en septiembre, porque ahí nosotros, toda la semana, todo el mes, fiesta patria para nosotros. Exactamente, era una semana o un mes patriótico. Septiembre. Entonces era en septiembre. Entonces, realmente me llamó la atención la cantidad de banderas chilenas que había, la cantidad de pabellones con los colores de Chile en los autos, en los taxis. La gente la portaba encima. Eso me llamó la atención. Siento, y tengo que admitirlo, una sana envidia por esa devoción a la identidad nacional digna de ser imitada. Y creo que lo del 18 de octubre del 19 marcó también, los pueblos están como en un estado de mansedumbre expectante, pero cuando tienen que hacer tronar su voz, lo van a hacer. Nosotros tenemos que hablarle a ese espíritu de los pueblos para que no se dejen avasallar, para que no se dejen aplastar, para que no se dejen pasar por arriba, porque este sistema está tan perversamente ingenierizado que nos quiere hacer sentir culpables, ¿no?, de nuestro propio afianzamiento, de nuestra propia autodeterminación. Hoy los espíritus nacionalistas, los espíritus que bregan por una autodeterminación, son muy fustigados, son muy castigados, son incluso tildados con una palabra que aparece con una asiduidad abrumante y escandalosa, que es los nacionalismos son fanáticos o fanatismos. En realidad, el problema del fanatismo no es el fanatismo en sí mismo, es con aquello con lo que uno es fanático, porque cuanto más noble y elevada es la causa, mejor es el fanatismo. Nosotros nos falta entusiasmo, nos falta fanatismo por buenas causas. Lo que nosotros tenemos que tener son buenas causas y defenderlas. Tenemos que decir verdades y gritarlas desde los tejados. Hoy estamos, mira, Arthur Schopenhauer decía que cuando uno llega a determinada edad y no cosechó suficientes enemigos es porque algo está haciendo mal. Y efectivamente es así.
vos me preguntabas quién soy. Bueno, en realidad el calibre de un hombre se mide por la cantidad de enemigos que tiene, por la cantidad y magnitud de los enemigos que tiene. Y la verdad es que yo no me llevo bien ni con ninguno de los miembros del sectores del progresismo, ni con ninguno de los miembros de lo que podemos llamar la sinarquía, el poder mundial. Y eso a mí me llena de orgullo, me deja tranquilo, me permite dormir por las noches, me permite ver a mi hija a los ojos y saber que estoy sembrando la posibilidad de brindarle un ejemplo. Y nosotros tenemos que poder mirar a nuestros hijos con orgullo de que dimos una batalla por un mundo para ellos, no para que ellos sean instrumentos de este mundo. Lamentablemente vamos en la dirección opuesta, no estamos haciendo un mundo para la gente, estamos acomodando y acondicionando a la gente para el mundo que se viene, ¿no? Eso es un tema que a mí me preocupa. Respecto de las verdades, acá tengo un libro, ¿no?, que me lo regalaron en el Instituto Estrada, acá en Argentina, le agradezco a Carlos Robledo. Las ideas de mi tío el cura, de un gran nacionalista como fue Leonardo Castellani, muy citado, referente de los círculos patrióticos. Bueno, acá veo, también muestro que está autografiado, ¿no? Una dedicatoria. Una dedicatoria, sí. Y que habla... Antes de que continúe, me permite un momento, es que justo Rodrigo Sí. Araneda había puesto te interrumpo y continúo. Mira, lo que pasa es que justo Rodrigo hizo una mención que es importante decirla, porque dice, no hubo represión suficiente, que los medios vendan otra cosa no significa que sea cierto. Lo que pasa es que cuando ocurrió el 18 de octubre acá en Chile, se dijo de que había sido la gente que se había manifestado. Hablaron de la marcha del 1.000.000 de personas. Sí. Pero se sabe también que mucho de esto fue manipulado, o sea, ya se ha ido descubriendo con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inclusive me acuerdo que comentaban hace un tiempo atrás en Fundación Nuevamente a través de un video que se hizo basándose en lo que Yuri Bezmenov dijo hace casi 40 años atrás, de la manera de manipular, digamos, una nación, los 4 pasos para desestructurar una nación. Algo así es lo que nos ocurre a nosotros de alguna manera, es decir, se ocupó ese estallido, que en el fondo más que estallido social fue un estallido delictual, o algunos le llaman también insurrección, que lo dice muy bien Fernando Villegas acá en Chile, y él escribió un libro justamente con respecto a eso, y se tomó esa situación de los 30 pesos, donde los estudiantes salieron a manifestarse, entre comillas, pero se destruyó casi todo Santiago, posteriormente durante varios días. Es una cosa que yo vi todos los días acá, porque yo pasaba por Baquedano todos los días. Y se empezó a integrar gente, porque los de la Marcha 1.000.000 había gente que sí, de alguna manera se manifestó, creyó en eso, pero detrás de eso empezaron a aparecer banderas y empezaron a aparecer peticiones como el cambio de constitución, que nadie lo había pedido, fue parte de un plan que estuvo detrás. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente después con el tiempo se dio cuenta y se sintió manipulada. Dijo, esto no era lo que nosotros queríamos. Además hubo mucho destrozo, se destrozó el metro, hubo incendios, se destruyeron pymes. De alguna manera fue una situación que a todos nos pilló así de sorpresa, si se puede decir así, pero era algo que ya venía hace mucho tiempo dándose. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supo que mucho que decían eso en televisión y en las noticias, que era represión policial supuestamente y aparecieron los derechos humanos, muchas de esas cosas no fueron tal. Y muchas de las personas supuestamente heridas y todo eso habían sido heridos por las mismas gentes de su propio bando, para así de esa manera desacreditar a la policía. Por ejemplo, yo he visto lo que pasa en el caso de Argentina, yo lo he estado viendo y hay ciertas diferencias, porque yo me he dado cuenta que ustedes se manifiestan y he visto, he seguido, por ejemplo, a algunos de los youtubers que están ahí, algunos que lo sigue mucha gente joven inclusive, que ellos mostraban que hay un canal de televisión NC5, no me acuerdo cómo se llama, que es bastante mentirosillo, dice cosas como muy manipuladas y muestra una cosa y lo que está manifestando la gente en la calle es otra. Pero lo que me he dado cuenta de los argentinos, a diferencia de los chilenos que salieron en esa ocasión, los argentinos no destruyen, excepto que sean quizás grupos feministas que destrozan las iglesias a pito de nada, porque por ejemplo ellos no dicen no creer en Dios, pero van y destruyen las iglesias. En el caso de acá, bueno, pasa muy parecido, pues es como que son muy similares esos dos grupos. En el fondo están cortados por la misma tijera, están adoctrinados por el mismo grupo.
pero hay ciertas diferencias de repente con lo que ocurrió en Chile y lo que está ocurriendo en Argentina. Yo encuentro que ustedes son mucho más ordenados, hay cosas que de repente nos Sí. gustaría imitar, porque ustedes, por ejemplo, algo no les parece, se manifiestan. El problema es que acá hay un grupo que está detrás que se está aprovechando de gente ilusa, gente que tenía una idea de que estaban manifestándose realmente, pero hubo una manipulación por detrás. Sí, sí, sí. Yo cuando dije lo de hacer tronar la voz del pueblo chileno y hablé de esa identidad patriótica, no me refería a que esa expresión de patriotismo se veía en los insurrectos. En la destrucción. Claro. Claro, a lo mejor claro, como soy de no completar las ideas y de irme por las ramas, se entendió como que yo felicitaba la salida a la calle de ese entonces. No, en realidad. Se entendió bien, lo que pasa es que era para que no quedara mal, porque algunos empezaron como, ¿qué? Entonces, para que quedara claro. No. El pueblo, digamos, el pueblo chileno, los pueblos hacen tronar su voz cuando son objetos de manipulación en general, como estrategias de ingeniería. Siempre se busca cual doctrina del shock, ¿no? De hecho, el libro La doctrina del shock, de Klein, está orientado en el caso chileno, justamente en un pueblo clave, ¿no? Para entender cómo se provocan shock para generar cambios, ¿no? Cómo se busca un estado de inestabilidad para generar un cambio abrupto. Pero yo, a ver, hubo represiones, lo dije sin connotaciones ni negativas ni positivas. Claro. A lo mejor la represión tendría que haber sido superior si lo que estaba en juego era una ilegítima reforma de la Carta Magna. No tiene ninguna connotación, sobre todo yo justamente que soy en general defensor de las fuerzas de seguridad. Nosotros acá estamos viviendo en Argentina, Viviana, y le cuento a la gente que te sigue, a nosotros en enero del año 2020 se le retiró a través de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, se le retiraron 240 millones de pesos al Ministerio de Seguridad y de Defensa para destinarlos a políticas, a lo que llaman PPG, a políticas con perspectiva de género. En realidad nosotros se han desmantelado la fuerza de seguridad. Nos hemos quedado sin ejército, han descabezado a la policía. Es verdad que ha habido muchos focos de corrupción, ¿no? En la policía. Pero cuando yo me refiero a que los pueblos están haciendo tronar su voz y que se están haciendo escuchar, es que los pueblos no son, por eso hablamos de la caja boba y de la televisión, no se, como decimos acá en la jerga habitual, no se comen la curva, digamos. No les venden gato por liebre, ya no creen todo lo que les dicen, ¿no? Cuando los pueblos, se levantan y hacen tronar su voz, a lo que me refiero es que los pueblos están empezando a perder ingenuidad frente a la manipulación de los hechos. Creo que el caso de Chile es un caso emblemático. En el caso de Argentina también. Lo que pasa es que Argentina tenemos una Argentina del interior del país, todavía afianzado en valores perennes e inmutables, y tenemos al mismo tiempo una Argentina de la capital federal y del conurbano bonaerense que ha sido para mí absolutamente formateada, ¿no? Donde los antivalores del progresismo han hecho estragos. Nosotros en Argentina tenemos 4 de cada 10 personas bajo la línea de la pobreza. Tenemos 20% de desempleos pobres. Con la situación esta de la pandemia, hay 5.000 locales en la ciudad de Rosario, de donde yo soy oriundo, provincia de Santa Fe, República Argentina, que están cerrados. Argentina está entre los 6 países que más han perdido con esta situación de la pandemia, que más han perdido porque hemos tenido una caída del 10 puntos en el Producto Bruto Interno interanual desde que comenzó esta pandemia, y nosotros ya veníamos con un receso económico previo a esta situación de emergencia sanitaria y de excepcionalidad. O sea que el pueblo argentino está muy golpeado
Y el progresismo lo que sigue, que ha perdido el rumbo, está totalmente extraviado, sigue con un discurso destinado a las ideas del progreso en materia de ideología de género, en materia de defensa de pueblos originarios que no lo son tales o que son dudosamente originarios en nuestro suelo, en la defensa de intereses absolutamente esquivos a los verdaderos problemas que sufren los argentinos. Y los argentinos se están dando cuenta en una parte, en un sector. Por ejemplo, en Santa Fe, el diputado Nicolás Mayoraz ha presentado un proyecto de ley para prohibir el autodenominado lenguaje inclusivo. En Mendoza, claro, en Mendoza un diputado de apellido Cairo, Gustavo Cairo, también. En Neuquén también hay legisladores que están proponiendo en sus determinados cuerpos legislativos la prohibición de este tipo de avanzadas. Cambiarnos el idioma es balcanizar todavía más a nuestros pueblos, es dividirnos más, sobre pretexto de que cuando hablamos tenemos que incluir a aquellos que no se sienten identificados con el masculino genérico. Pero vos fíjate que la gente está reventada, para hablar en criollo, está reventada, y el progresismo del siglo XXI está preocupado en cambiar el Día del Niño por el Día de las Infancias, para que nadie se sienta ofendido. Nosotros estamos, acá Viviana, hay personas que con el tema de la pandemia, hay monotributistas, pequeños contribuyentes, que tienen sus economías paradas, que tienen sus talonarios de factura absolutamente detenidas, hace 6 meses, un año que no facturan nada, pero gracias al Estado argentino tienen la posibilidad de tener un número de quit, que es la clave única de identificación tributaria, a través del cual uno tiene una suerte de código frente al ente de recaudación, la FIP se llama acá, que es no binario, porque si no, una persona que no se siente identificado con su sexualidad biológica podría sentirse ofendido, ya que el quit podía... O sea, para eso hay recursos, para eso hay presupuesto. Ahora, no para reactivar la economía, no para resolver los verdaderos problemas de la gente. Y bueno, acá en Chile está pasando exactamente lo mismo. Inclusive hace poquito, en esta semana, estaban viendo lo de la ley de garantías de la niñez, que en el fondo le iba a quitar a los papás la posibilidad de, por ejemplo, verificar qué es lo que estaban viendo su hijo en el teléfono celular, que empiecen a perder la patria potestad. En este momento están pidiendo el veto presidencial con esa ley, porque ya la eligió, incluso, digamos, la aceptó el Senado. Y pareciera que va por buen camino y que la van a vetar. Esperemos que así sea. Porque si no, acá los padres van a perder todos los derechos sobre sus hijos y después van a ser, en el fondo, quitados por el Estado en caso que consideren que tú no lo estás criando como corresponde. Entonces, y en la parte económica también ha habido problemas súper fuertes desde que fue, mira, primero lo del 18 de octubre, que muchas pymes tuvieron que cerrar por los destrozos, por las quemas, después vino lo de la pandemia, y también pasó exactamente lo mismo. Entonces, han quebrado muchas empresas pequeñas, mucha gente ha quedado desempleada, se ha ayudado con algunos bonos, pero no es lo mismo que, por ejemplo, le den la libertad a las personas para ir a trabajar. Y eso ya lo están empezando a solicitar. Es decir, ahí yo creo que tenemos un cierto parentesco en ese sentido. Claro que Argentina viene hace mucho más tiempo con problemas de tipo económico que nosotros. Lo que pasa es que a nosotros recién se está notando esa situación. Claro. Sí, efectivamente. El problema es que hemos caído en una falsa antinomia, que es la de derechas e izquierdas, individualismo, colectivismo, y acá el verdadero gran dilema es un futuro, y así se ha discutido, está en la agenda del grupo Bilderberg, que es uno de los puntos de las últimas 3 reuniones del Bilderberg, que es el gran problema de fondo, que es patria versus globalización. Por eso nosotros tenemos... Lo dice mucho César Vidal también. Claro, bueno, nosotros tenemos la misión de decir la verdad. Y por eso decía de que tenemos que gritarla desde los tejados. Solo la verdad nos hace libres. Y ahí justo retomo, ahora sí, aclarado los puntos, retomo para que no quede, porque mostré el libro, entonces ahora tengo que leer la cita. Por favor. Este gaucho pensador es un pequeño verso
bien al estilo gauchesco, ¿no? La forma de hablar. Yo soy libre pensador, pienso bien y pienso mal. Nadie me ataja, señor. Si yo me pongo a pensar, pienso así, pienso asá. La mentira, la verdad, no respeto autoridad. Oh, qué lindo que es pensar. Yo soy dueño de mi ser y libre de mi pensar. Y a todos he de imponer esta santa libertad. Pienso así, pienso asá. La verdad es que, valga la redundancia, somos libres a través y con la verdad. La verdad libera. No nos libera en un modelo económico. No nos libera determinado tipo de gobierno, más o menos participativo. No nos libera alguien, determinada persona, determinado líder. Nos libera la verdad. Y lo que nosotros tenemos que defender, la verdad, ¿no? Como un acto, Santo Tomás de Aquino piensa la verdad como un atributo conexo a la justicia, pero también a la libertad como un atributo del ser, de hacer patente lo que es. La verdad como una correspondencia, in de veritate dice esto, entre la cosa y el entendimiento. Nosotros, nuestra función de comunicadores es tratar de acercar a aquellos que nos ven la correspondencia entre la verdad de los hechos y esa conciencia libre de cada una de las personas que nos siguen, que nos ven, que es todo lo contrario que hacen los medios, que son la estrategia del ocultamiento, la estrategia del recorte, la estrategia de la edición. Eso es lo que tenemos que llevar adelante y proteger. No es una tarea fácil porque nosotros no estamos exentos de error, nosotros no estamos exentos, ¿no?, de yerro, pero sí tenemos que dar la batalla por las ideas, protegerlas, defenderlas en el marco de la verdad. Yo creo que yo soy muy negativo con aquellos de, pero tu verdad, mi verdad, porque si la única verdad es el relativismo, caemos en una contradicción performativa, porque el relativismo absoluto se impone como una única verdad posible, la única verdad de que no hay verdad posible. Caemos como una especie de escepticismo de Pirrón, ¿no? Pirrón de Elis fue el primer pensador escéptico, que no podemos llegar a la verdad, pero si no llegamos a la verdad caemos en el relativismo, lo cual nos acerca al sofismo, porque el sofista no dice que no existe la verdad, el sofista dice que cada quien tiene su propia verdad. Ahí caemos en Protágoras de Abdera, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, y la verdad que en esa anarquía terminamos volviéndonos la ley de la selva. Prevalece el más fuerte sobre el más débil, ¿no? O quien tiene la capacidad del engaño, gana el quiromante, gana el alquimista, gana el mago, gana la mentira, y siempre tiene que ganar e imponerse la verdad de los hechos. Una consulta, Lucas, por esa misma cosa de la verdad, de la búsqueda de la verdad, ¿es que parte el proyecto de ustedes de la brújula? ¿Y en qué año parte? La brújula nace en el año 2014. Por iniciativa, nosotros ya teníamos contacto con el canal TV1, que fue un intento de montar un estudio de televisión con el formato convencional televisivo, con pantalla de chroma key, con un estudio con las características de cualquier canal televisivo, pero que salía por las redes, para no depender absolutamente de ninguna instancia de regulación estatal. Claro. Porque acá, obviamente, acá hay una agencia de radiodifusión que otorga las licencias para poder tener la emisora autorizada por los medios de comunicación, que está como contralor y como ente de autoridad de aplicación el Estado argentino. Con lo cual, todos los medios de comunicación son víctimas de la pauta oficial, o sea, dependen del Estado y de la propaganda estatal para subsistir. Nosotros quisimos hacer algo absolutamente distinto, algo absolutamente paralelo a eso. Juan Manuel Suaje Pinto,
que es un gran patriota, un gran amigo, una persona a quien estimo mucho, empezó primero en una habitación de su casa, que la acondicionó como si fuera un estudio de televisión, y después terminó alquilando, rentando, arrendando. Me llamó la atención cuando estuve en Chile, que las casas que se alquilaban decían que estaban en arriendo, Sí, que es se un dice así. término que se arriendan. Bueno, terminó arrendando un espacio, pagándolo de su propio bolsillo. Nosotros el esquema de arriendo lo usamos solo para los sectores rurales, o lo usamos más para los campos, pero es lo mismo. Terminó alquilando un lugar que lo acondicionó como un estudio de televisión, y ahí empezó un primer programa con Adrián Salvucci y Quique Romero, grandes amigos ellos, y unas entrevistas que hacía Juan Manuel a distintas personalidades. Eso empezó siendo el espacio de TLV1. Y con Pablo veníamos tomándonos unos cafés en distintos bares tradicionales de la ciudad de Rosario, y habiendo tenido contacto con la gente de TLV1, habiéndolo traído a disertar a Adrián, a nuestra ciudad natal, recibimos la propuesta de hacer algo con esa herramienta que era el canal en ese entonces, y muchas de nuestras conversaciones, bueno, llegábamos a la conclusión de que pensábamos en muchos aspectos igual, pero pensábamos igual en cuanto a objetivos y a contenidos de fondo, pero éramos complementarios. Allí donde él tenía algún dato o alguna pequeña disquisición histórica que a mí se me hubiera pasado por alto, yo podía aportar luego otra información. Entonces, bueno, nos sorprendíamos de que nuestras charlas terminaban compendiadas en una serie de intercambios que, digo, sería bueno que podamos participar a otros de esto, de poder compartirlas con la gente, que no queden viste, en el ostracismo, las conversaciones de ermitaños. Entonces, claro, trasladamos esas tertulias espontáneas, esas charlas de café, a un espacio que decidimos llamar La Brújula, y el primer año, solo el primer año del programa, ya teníamos más o menos de esas conversaciones que habíamos en su momento tenido, ya teníamos como los casi 15 o 20 primeros programas, ya sabíamos de qué íbamos a hablar, porque eran todos temas que habían salido en conversaciones. Entonces ya habíamos armado la agenda de temas que teníamos que abordar. Qué sé yo, ingeniería social y revolución cultural, que fue el primer programa, después se convirtió en libro, leyendas negras de la hispanidad, qué sé yo, cuestiones relativas. Hubo uno muy bueno, se llama, que hicieron ustedes el análisis de Yo la cabra mascota, que fue bien interesante, de un video que habían creado, justamente venía con mucha información ahí. Sí, todas las expresiones simbólicas con las que el poder mundial, tratar de desencriptar los aspectos simbólicos con los que el poder mundial permanentemente, yo creo que es el de Yo la cabra mascota, y un programa que hicieron Adrián y Quique sobre un análisis de la portada de la revista The Economist, que es la revista de la familia Rothschild, ¿no? A través de donde anticipa los acontecimientos que van a suceder, para ufanarse, para jactarse del control que sobre el mundo estas familias tienen. Sí. Bueno, ese tipo de cosas, digo, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de revelar. Este es el velo que hay que tratar de correr. Y ya el segundo año, sin pensarlo mucho, también nos quedó corto la cantidad de temas. Ese año se convirtió esos 2 años se convirtieron en 4. La única diferencia fue que ya el tercer año salíamos con una frecuencia quincenal, porque nos costaba mucho viajar 300 kilómetros para ir a grabar. Y ya después, en el año 2017, decidimos hacer una interrupción y tomarnos un año sabático para luego inaugurar nuestro propio canal, que tuvimos que interrumpir ahora con
con el tema de la pandemia, pero no descartamos en cualquier momento retomar. No quiero prometer nada, pero bueno, en realidad estamos en tratativas para volver a salir al aire. La idea era compartir con la gente y intercambiar con la gente lo que nosotros creíamos que tenía que ser una contraagenda mundialista de los, como dicen ahí, oráculos del mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo creo que tenemos que llevar adelante. La Brújula se convirtió en un programa abierto, donde muchas veces la gente que nos comentaba los programas nos proponía temas a abordar y nos empezamos a sorprender gratamente de la capacidad investigativa de la gente, y muchos de los temas o los conocíamos por encima, no los conocíamos en profundidad, y bueno, nos obligaban a estudiar, a consultar. Permanentemente en las redes sociales me llegaban informes, noticias, y nosotros después de un tiempo, la variedad de temas que había, simplemente teníamos que seleccionar, porque cuando te toman como referente, cosa que a mí me llena de orgullo, claro, la gente empieza a ver, los seguidores empiezan a ver vos un vehículo también para hablar, para transmitir cosas. Entonces, mira Lucas, mira este video. Mira, obviamente que uno descarta muchas cosas, porque en internet, como en todo, el problema que tiene internet es una gran abundancia de información. Claro. Pero está... Entonces, tratar de ir a las fuentes primarias, tratar de... la beta periodística es muy importante, pero la beta académica, que tanto Pablo como yo teníamos bien afianzada, nos permitió saber qué temas eran realmente veraces, claro, qué temas no, y qué temas estaban verazmente tratados, porque dar el tratamiento a un determinado tema es tan importante como el tema en sí escogido. Entonces, ya te digo, ya el tercer, cuarto año solamente teníamos que limitarnos a recibir cosas, temas, y compartir con Pablo, mira este artículo, ¿qué te parece si le damos tratamiento? Y así se empezó a hacer esa reciprocidad con la gente que nos seguía. Para mí fue una experiencia, porque no descarto continuarla, no es algo que tenemos que hablar de la brújula en pretérito. Claro. Todo lo contrario, es una experiencia sumamente gratificante y que disfruto muchísimo. Bueno, ustedes han abordado hartos temas, porque me acuerdo cuando yo vi la presentación que hiciste del libro, está en internet, lo pueden encontrar en YouTube, y justamente tú mencionabas varios temas que en un principio la gente quizás, no sé si les habrá pasado a ustedes que como ustedes se adelantaron tanto a lo que ahora ya casi toda la gente maneja, entre comillas, bueno, si les dijeron que eran conspiranoicos, por el hecho de que en un momento cuando presentaban el libro hablaban de varios temas, de entre ellos, por ejemplo, lo de Lolita Express, la cosa de la manipulación de masa, creo que mencionaste la ventana de Overton, es decir, había muchas temáticas y cosas que de repente la gente decía, pero ¿qué es esto? No, esta gente es conspiranoica. ¿Nunca te pasó en algún momento que te trataran así? Porque ahora hay todos esos temas que ustedes abordaron, ya ahora se están convirtiendo en algo, entre comillas, cotidiano, y la gente lo está empezando a notar y a darse cuenta, tenían razón estas personas con respecto a este conocimiento. Mirá, bueno, eso es un reconocimiento válido. No voy a ocultar que me siento orgulloso de haber iniciado un camino. Hoy muchos hablan de temas que se han convertido ya como en cotidianos para los cazadores de misterio, ¿no?, como se le llama en internet, que nosotros cuando hablamos de estos temas, en aquella época la mayoría de la gente no los tenía claros, si los tenía claros, los tenía en menor magnitud. Era más difícil también buscar fuentes. Hoy esto ha proliferado mucho, hoy está sobre la palestra un mare magnum de información, y son muchos aquellos que están hablando de estos temas, y nosotros fuimos en ese sentido, hay que reconocerlos, pioneros. Precursores. Fuimos precursores, marcamos, por eso a lo mejor cometimos errores que hoy tampoco se cometen. Pero jamás de los jamases, y ese es un mérito mayor que ser pionero,
nos han podido acusar de conspiranoicos, de teoría de la conspiración, porque si vos agarrás el libro, La Guerra Invisible, el libro tiene tantas citas bibliográficas, tanta rigurosidad, es un trabajo de investigación de fuentes, de cruzamiento de información, sumamente minucioso, y con el mismo rigor investigativo que uno puede abordar el libro que escribimos junto a Pablo Davoli, con el mismo rigor investigativo abordábamos un tema para poder expresarlo, si no, no lo abordábamos. Y hablamos de los temas más controvertidos, pero con, insisto, con una disciplina prusiana a la hora de registrar las fuentes. Si nosotros estábamos convencidos de que algo era así, pero no podíamos corroborar o demostrar algún dato, preferíamos abstenernos de decirlo, aunque nos perdiéramos, bien digo, de la primicia de hacerlo. Y en ese sentido yo creo que jamás, insisto, de los jamases, pudieron contra nosotros, como sí contra otros miembros del equipo de Tele-V1, porque nos sentíamos un equipo, si bien cada programa, si bien había un denominador común, que era el pensamiento alternativo, si bien cada uno de los que ahí integrábamos esa familia, le llamábamos la amplia familia de Tele-V1, nos movían postulados de bases similares, cada quien era su propio productor y nadie se metía ni editorializaba sobre los contenidos de otro programa. Pero de otros programas, me consta, y de otros periodistas, así llamémosle, de Tele-V1, se han dicho cosas sobre teorías de la conspiración, sobre falta de seriedad en el trabajo de compendio de fuentes, que ni a Pablo ni a mí nos han podido sindicar, ¿no? como personas poco fundamentadas a la hora de abordar los temas que elegíamos para tratar. Y eso creo que también nos ha permitido mantenernos con cierto margen de credibilidad a través del tiempo. Porque a veces ciertas verdades hay que saber dosificarlas. Hay quienes hablaban, ¿no?, de el arte de la curiositas, cómo esa curiositas, que es lo que nos impulsa en el arte de la estudiosidad, lo que nos impulsa a saber, hay que saber dosificarlas. Hay una gradualidad, ¿no?, pedagógica en el arte de decir la verdad, y una pedagogía de la gradualidad al mismo tiempo en la forma de decirlo. Hay una gradualidad pedagógica en el arte de decir la verdad y una pedagogía de la gradualidad al momento de decir la verdad. Es como cuando uno a los niños les tiene que cambiar algunos aspectos de la verdad. No es que uno subestime a su público o crea que el público son como niños. Digo que uno a veces tiene que adecuar y dosificar la información para tratar de que quien está siendo de tu interlocutor se sienta interesado por lo que decís, no se vaya dando un portazo, porque a veces la otra persona no está preparada para recibir ciertas verdades. Exacto. Entonces, la forma de decir, bueno, mirá, la verdad es que, qué sé yo, vamos a una teoría conspirativa que abunda, es claro, es que el hombre no llegó a la luna en el año 69, que se montó todo en un estudio de artificio. Nosotros cuando tratamos esos temas, hablamos de que efectivamente a lo largo de la vida del director Stanley Kubrick, que justamente un año antes del alunizaje llevó adelante su famosa película 2001 Odisea en el espacio, se tenía absolutamente todo el conocimiento a través de la experiencia de Kubrick como para montar en un estudio de televisión algo que se pueda transmitir como un alunizaje en directo. Nosotros clavamos la duda
Ahora, hay ciertas cosas que para poder afirmarlas de manera contundente y concluyente, hay que buscar las palabras adecuadas para hacerlo con prudencia. Nosotros dejamos a veces que la síntesis de las cosas las haga nuestro encumbrado interlocutor. No tenemos que decir las verdades de manera completa. Nosotros construimos el entimema, es decir, el silogismo incompleto. Yo te doy la premisa mayor, te doy la premisa menor y vos sacás la conclusión solo. Justamente porque no subestimamos a nuestro interlocutor. ¿Viste? Es como ese dicho, tiene pico de pato, camina como un pato y hace cuacuá. Por ahí es un pato, no sé, qué sé yo. Bueno, eso es lo que tratábamos de hacer. Así que sí, realmente es interesante esa parte, cómo transmitir las cosas. Mira, Pablo, Lucas, disculpa, pero justo tío Kaczynski estaba preguntando algo. Quería saber si le gustaría saber si quieres hablar de activismo. Lo que pasa es que él dice, acá, mire, dice que es el componente que como sector nos falta, la parte del activismo. Dice, las guerras modernas ya no se pelean con fusiles, se pelean con carteles y las pelean los activistas. ¿Qué piensas tú con respecto al punto que él está indicando? Bueno, yo creo que hace tiempo que a los aparatos represivos le siguen los aparatos ideológicos, los carteles y mucho más también. Yo no sé si las peleas ya no se pelean con fusiles. Creo que las batallas ideológicas, justamente nosotros hemos dado a llamar la guerra invisible, porque es una guerra sin pólvora. A la Guerra Fría se le llamó fría porque justamente no se disparó ni una bala. Lo que había era todo un circuito de inteligencia y contrainteligencia entre la KGB, que antes fue la NKVD y antes fue la checa, todo lo que fue la policía del pensamiento del lado soviético, y la CIA, que fue la Oficina de Servicios Estratégicos previamente, y que las guerras de espionaje eran más importantes, los vectores de información fueron siempre más importantes ya en las guerras modernas que el arsenal, que la artillería. Bueno, hoy asistimos obviamente a una guerra psicológica, eso está claro. Los carteles y el activismo pueden formar parte de esa guerra psicológica. Las redradas, las revueltas, las insurrecciones, ya sean provocadas, ya sean pergeniadas de antemano, creo que forman parte de esa batalla. Hay una cosa sumamente interesante, que es que Sun Tzu, que lo cita Adrián Salvucci en el prólogo de nuestro libro, en El arte de la guerra, que fue su famoso libro de fuste estratégico, hace muchísimos años, decía que la mejor guerra que se puede dar es aquella guerra en la que hacemos creer a nuestro enemigo que no está en guerra. Porque si nuestro enemigo no está en guerra, no se defiende. Exacto. Entonces, si nuestro enemigo no se defiende, tenemos la mejor de las guerras. La mejor forma de ganar es conseguir la victoria sin haber peleado. Entonces, yo creo que sí que estamos en una guerra y nuestra defensa es tratar de advertirle a nuestros pares que estamos en guerra, no porque odiamos a lo que tenemos enfrente, sino porque amamos a quienes tenemos detrás. Es decir, porque tenemos que defender lo nuestro, tenemos que defender a nuestros pueblos. Por eso yo insisto que el pueblo chileno, a mi entender, tiene una ventaja comparativa, tiene cierta homogeneidad en su composición me refiero a su idiosincrasia, ¿no? Que eso lo puede aventajar, ¿no? A la hora de autodeterminarse, de autodefinirse como pueblo, y eso es loable y es necesario, ¿no? Nosotros, de hecho, acá en Argentina hemos recibido lecturas
de autores chilenos. Bueno, a mí me llegó la lectura de Miguel Serrano. Miguel Serrano que tiene sobre el pueblo chileno un profundo amor. Más allá de que uno puede compartir o no la totalidad, insisto, y completitud de sus ideas, Raza Chilena de Palacios, creo que es, también brillante, ¿no? Y creo que eso, digamos, es un pueblo que en esa homogeneidad de idiosincrasias, de pensamiento, puede aleccionar a otros pueblos vecinos. Pero, digamos, sin caer, porque a veces también, insisto, hay cuestiones, todo influye en la idiosincrasia de los pueblos, así como los pueblos insulares, como Japón o como Inglaterra, tienden a ser talasocráticos, a dominar los mares, porque claro, son islas, entonces están acostumbrados a dominar los mares, a forjar su poder en el dominio de ultramar. La idiosincrasia de los pueblos también se ve, incluso en los pueblos continentales, no insulares, también están signados por la geografía. Sí. A veces Chile, y esto es una percepción, ¿no? Así como nos separa una cordillera, también parece haber como cierto hermetismo. Sí, que es lo que creo que tenemos. Exactamente. Somos como una isla, sí, nos dicen que tenemos esa personalidad. Es un país que tiene rasgos herméticos. Insisto, esto no es ni bueno ni malo, siempre que sea bien encauzado. Es decir, ese hermetismo puede ser bueno para ser más impermeable a las cosas que nos quieren imponer al resto de los países. A veces se filtra un poco más las ingenierías sociales que hacen en los países hispanoamericanos. Pero también los lazos de cooperación entre los distintos países hispanohablantes iberoamericanos requieren de que esos lazos, esos puentes se fortifiquen y bueno, Chile tiene que, a mi criterio, mantener el diálogo con sus pueblos vecinos, ¿no? Y no siempre le ha sido ni le es fácil. Sí. Eso también es algo a destacar. Por eso digo, tiene pros y contras, ¿no? Ese hermetismo, es decir, puede ser impermeable para ciertas cosas malas, pero también en esos lazos colaborativos, porque de este mundialismo vamos a salir en un esquema de pluralidades, en el buen sentido de la palabra, y de lazos de cooperación entre los países que tenemos elementos comunes como por ejemplo el idioma. Por eso el lenguaje inclusivo para fracturarlo. Si nosotros tenemos gente a diestra y siniestra hablando cada uno su propio dialecto, generás al mundo, lo convertís en una torre de Babel, donde cada quien habla su propio idioma, se genera un desconcierto y divididos somos más fácilmente dominados. Divide e impera. Así es la Divide cosa et impera. Exacto. Que nos dividan ya sea por lenguaje, como dices tú, o por ideas también, o por por raza, por todo. Es decir, en el fondo todo ha sido una forma de dirigirse entre nosotros para que nos separemos y así hace más fácil de que nos dominen. Tal cual. Lo del lenguaje es tan solo por decir un ejemplo, pero es como decís vos, hay un montón de frentes de ataque. Sí. Yo creo que esa es la guerra invisible. Y una cosa, bueno, el nombre del libro tuyo que hiciste justo con Pablo Daoli es La guerra invisible, acción psicológica y revolución cultural, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ese libro tengo que adquirirlo, hace tiempo que lo he comprado. Yo no sé si lo tienen todavía ustedes en... Está agotado, pero estamos en proyecto de reeditarlo. Ah, perfecto. Ese libro, sí, explico lo del subtítulo. Acción psicológica y revolución cultural es porque en ese libro tratamos de compendiar que las estrategias de ingeniería pueden ser de brevísimo plazo, de cortísimo plazo, una acción psicológica, algo como un shock, ¿no? O pueden ser transformaciones que implican un gradualismo, que generan cambios sutiles, podríamos llamarlo en dosis homeopáticas, pero que van modificando la cultura de los pueblos. Lo de la ventana de Overton, es decir, algo que se va infiltrando, se va inoculando, como el veneno en la sangre.
Puede ser que hoy se inocule, pero haga efecto de acá a un tiempo. Entonces hablamos de acción psicológica como estrategias de corto y mediano plazo, y de revolución cultural como modificaciones de mayor escala, por eso hablamos de revolución, y en la cultura, que tiene que ver con lo más profundo, ¿no?, de la epidermis social, que es la cultura, ¿no? Acá, por ejemplo, Kulech dice algo, un punto que podría ser interesante, que creo que lo mencionaste, decía, el indigenismo también es una arista que divide y crea confusión, incluso un odio hacia el occidente o hispanidad. Y bueno, y por ejemplo, lo que pasa en el caso de Argentina y Chile, creo que hay algo parecido por el hecho de que están tanto los mapuches en Argentina como los mapuches en Chile tomándolo el sector de la Patagonia, pero no necesariamente son los originarios, sino que son gente que está pagada desde fuera, que ellos dicen ser los representantes de los pueblos originarios y no lo son. Es más, se van contra la misma gente que supuestamente ellos están defendiendo. Entonces, y lo otro también, por ejemplo, pensar de que España en el fondo había sido como el malo de la película que vino acá a arrasar, cuando en el fondo lo que vino a hacer en el fondo fue poner al resto de lo que es Latinoamérica como parte de la corona española, es decir, nos convertimos en ciudadanos de la corona española. Y entonces ahí hablan de la leyenda negra y otras cosas más que en el fondo fueron como mitos que se fueron creando para odiar nuestra, se podría decir, mezcla, nuestro mestizaje con los españoles. Bueno, ahí tenés un ejemplo de en qué puntos Argentina y Chile, divididos por una misma cordillera, tienen que estar unidos. Uno es el tema de la Patagonia. El senador Tuma, de Chile, en su momento, denunció un plan para arrebatar las Patagonias argentina y chilena. Y ese plan, obviamente que está instrumentado a través de una inoculación en la cultura de que esas tierras, mucho antes de ser de Chile o de Argentina, fueron de pueblos nativos o denominados originarios. Por ejemplo, entre los ríos Itata y Tolten, en Chile, la Araucanía, la región de la Araucanía, los araucanos, que acá fueron denominados por su dialecto mapudungún, fueron denominados mapuches, ¿no?, acá en Argentina. Que en realidad nuestros nativos eran los tehuelches y los pehuenches. Pero bueno, hay mapuches de nuestro lado, de nuestro suelo. Con el tema mapuche, lo que se trata es de fogonear una relación de asimetrías, de una suerte de occidentalismo intolerante sobre los pueblos originarios, para fundamentar en las sociedades el desapego por una región que no deberíamos sentir tan nuestra. Fíjate vos cómo empieza la ventana de Overton. Nosotros deberíamos renunciar a nuestras pretensiones occidentales y cristianas, que son pretensiones aparte absolutamente, intereses de ocupación que tenemos como hijos de la conquista, como hombres blancos, sobre regiones que deberían ser tenidas como sagradas para pueblos originarios. Ese es el primer peldaño de un camino que va en dirección a balcanizarnos también de norte a sur. Ya nuestra geografía, fíjate vos, Viviana, que nuestra geografía está pensada para que ninguno de nuestros países, porque Argentina y Chile podrían ser un país uno arriba de otro y los dos tener salida bioceánica, y sin embargo ninguno de los dos la tiene. Nuestros países están pensados para que ningún país de Iberoamérica tenga salida a los dos mares, porque eso le daría una ventaja geoestratégica y geopolítica impresionante. El pasaje de Drake, las Islas Malvinas, los ingleses ahora tienen proyección antártica por haber tomado las Malvinas. Digamos, todo está ingenierizado. Ahora, ¿qué pasa? Los recursos naturales que nosotros tenemos en la Patagonia Argentina y son un tesoro que quieren amasijar distintos intereses. Acá encontramos, y les pido a la gente que no está viendo, que busque enlace Mapuche Internacional, International Mapuche Link, Mapuche International Link, y se va a encontrar con que esta organización tiene su sede en Bristol. Sí, en Inglaterra.
en Inglaterra, en la calle de la Logia, número 6. ¿Qué tiene que ver los pueblos originarios con una organización que opera en Bristol? Y bueno, esos son los temas en los que nosotros tenemos que empezar a entender que vienen por todo, pero vienen con esa mansedumbre de hacernos creer que no estamos en guerra sobre ese tema. Y que si vos lo denunciás sos un intolerante o que caíste en una teoría de la conspiración. O eres un racista. Absolutamente, un racismo contra los pueblos originarios, los pueblos que están desposeídos. Acá hubo un proyecto de generar un país aparte, el Mapú, con la bandera bipala, que es la bandera multicolor mapuche. Y bueno... acá pasa lo mismo. Y en Chile también. Bueno, ahí tenés... aunque sea en el espanto, tenemos que poder hermanarnos, porque si no, no vamos a tener... realmente no vamos a tener nada para defender si siguen avanzando. Y esas son las batallas culturales que tenemos que dar. Y una consulta, además de lo que son las batallas culturales físicas, ¿tú crees también que además existe una batalla espiritual? Viéndolo de tu punto de vista, como tú eres católico y creo que devoto de la Virgen de Schoenstatt, ¿cierto? De Schoenstatt, sí. Siempre me llamó la atención que cuando hacían el programa siempre me gustaba eso, lo encontraba muy, muy bonito. Yo no conozco mucho acerca de la Virgen de Schoenstatt, pero tuve la oportunidad de ver una vez a un grupo justo ahí en el Cristo Redentor de los Andes hace años atrás, y justo llegó un grupo de diferentes países, se juntaron ahí, y eran justamente gente que seguía la advocación de la Virgen de Schoenstatt. Y viéndolo así, de tu parte de visión católica, apostólica romana, ¿ves tú aquí dentro de esta batalla cultural también una batalla espiritual que se está dando hace mucho tiempo? Sí, efectivamente. Efectivamente se está dando una batalla espiritual que es la más profunda y la más importante de las batallas. Mira, respecto de la Virgen de Schoenstatt y de mi catolicidad, la cual no oculto ni tengo por qué ocultar, la porto orgulloso, una vez me llegó un comentario muy lindo, porque me decía, la verdad, te felicito, o lo felicito, no me acuerdo, porque siempre con Pablo fuimos una especie así de dúo, ¿no? Dinámico. La verdad lo felicito, porque ustedes se consagran a la Virgen. Yo no soy católico, me llegó un correo electrónico extenso, pero tenía un encabezado que decía, yo no soy católico, no creo en las religiones en general, pero el solo hecho que ustedes se consagren a lo que creen, ya me parece absolutamente revolucionario y políticamente incorrecto. Es impensable que un periodista en la televisión vaya, aparte nosotros somos un país, la Argentina, que en el artículo 2 de su constitución declara que tenemos una religión oficial, que es la religión católica. Eso no quiere decir que tengamos un estado confesional, pero sí que hay una religión oficial, que no es lo mismo. Pero bueno, nosotros celebramos las Navidades, nuestras tradiciones están signadas por la conquista española, que vino con la cruz y con la espada. Somos hijos de esa cristiandad católica y no podemos negar nuestras raíces cristianas e hispánicas, porque eso también está en nuestra lengua. Nosotros somos producto, la conquista en sí fue producto de la iniciativa de los reyes católicos. Y en ese contexto a mí me llamó la atención de que valoraban como un acto de rebeldía contra el sistema, decir, bueno, el que es religioso lo dice y lo dice públicamente. Hoy se ha convertido en un acto de rebeldía, en una voz en el desierto. Así que eso en primer lugar. Donoso Cortés, autor que cité hace unos minutos de la mano de este librito Poesía e Historia de don Antonio Caponeto, decía, o es mundialmente conocido por decir que detrás de toda batalla política subyace, ¿no?, una batalla teológica. Y efectivamente, en realidad, las disputas por el poder son, ¿no?, resultado de una visión, de una cosmovisión del mundo, de un imago mundi, podríamos llamar, de un imaginario del mundo, que está asignado por fuerzas que podemos decir son metafísicas, que están en otro plano. Yo creo que los pueblos también
son ese producto de arquetipos, o sea, las voces. Esto es una idea muy junguiana, ¿no? Insisto, de que el autor chileno Miguel Serrano siempre se hacía eco, porque fue amigo de Carlos Gustavo Jung, que fue un psicoanalista suizo, que hablaba de los arquetipos inconscientes. En realidad los pueblos, cuando se manifiestan, esa efervescencia, esa incandescencia, pero no de la masa manipulada a fuerza de falsa propaganda, de insisto, de cuando los pueblos se yerguen sobre postulados inamovibles, sobre postulados identitarios, en realidad están hablando también por los espíritus de sus antepasados. Yo creo que en nosotros como pueblo, las voces de nuestros antepasados también hablan a través nuestro, a través de esos arquetipos del inconsciente colectivo, como decía Jung. Arjé tiene que ver con principio, ¿no? Y tipos con formas, ¿no? Entonces, estos arquetipos inconscientes colectivos se manifiestan permanentemente y es nuestra misión y es nuestro deber despertar esos arquetipos inconscientes. Y esas voces del arquetipo inconsciente que son como una especie de rastro, Jung decía, memoria psíquica heredada. Nosotros no somos individuos atomizados, tenemos una memoria psíquica heredada, nuestro pensamiento. Yo he pasado por la universidad más adoctrinante que se podía haber pasado, he estado en los círculos, claro, absolutamente más progresistas por los que podría haber transitado, pero algo yo siempre sentí que estaba sembrado en mi interior que me hizo ser absolutamente ajeno, nunca me sentí cómodo en esos círculos. Solo que en algún momento tomé la decisión de hablar. Hay quienes toman la decisión de no hacerlo. Algunos tomaron la decisión de hablar. Y yo creo que, obviamente, que esos elementos que están presentes en los arquetipos del inconsciente colectivo forman parte de una batalla que podemos decir está en la esfera de lo espiritual. Por eso no quiero caer en el reduccionismo religioso. En mi caso, que soy católico, sí creo que hay una batalla en última instancia lo que se dirime es una batalla entre el bien y el mal. Se dirime eso, es una batalla entre el bien y el mal. Sí. Pero no por eso tenemos que, y tengo en todo caso una concepción del bien y el mal signada, incluso podríamos decir hasta matizada por mi religiosidad. Pero independientemente de esa religiosidad, no podemos dejar de decir que la batalla en la que estamos sumidos, la batalla en la que estamos inmersos, es una batalla de orden metafísico, como decía Salvador Borrego. Es una batalla metafísica lo que estamos viviendo. De eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que justamente cuando te decía al principio, las grandes voces de los espíritus de los guerreros del pasado nos aleccionan. Esas vidas breves, pero que dejaron un legado inmortal, trascendente a partir de su ejemplo, a partir de su bravura, de su virilidad, ¿no? Dejaron como una especie de legado de valentía, de valor. El mundo no se mueve por intelectuales como muchos creen. El mundo se mueve por sus héroes. El mundo se conduce por el ejemplo vivo de la sangre derramada con sentido, no inútilmente, de aquellos guerreros que supieron forjar el espíritu inamovible de los pueblos. Como decía José Ortega y Gasset, ¿no? Que las grandes civilizaciones fueron producto de grandes guerras, incluso de las guerras más bárbaras. Para tener sentido de la paz y para tener sentido de la civilización, el hombre, bien digo, tuvo que superar la barbarie muchas veces a fuerza de entregar su cuerpo y su alma en la brutalidad de la lucha. Yo creo que sí, que la lucha ha cambiado los códigos de la batalla, pero esa entrega y ese fervor y ese pavor, ese pundonor no ha cambiado para nada, al contrario, se ha incrementado.
No, yo te lo preguntaba también porque mucha gente después de lo del 18 de octubre acá en Chile, Ujú. como que empezaron a notar algo que había más allá de una cosa política, social, sino que lo vieron como casi una cosa, como tú bien dices, metafísica. Entonces, y gente de diferentes, es decir, algunos no creían absolutamente en nada y empezaron a tener una conversión. Y han buscado una especie de acercamiento hacia Dios, a eso más sublime, y se lo han preguntado y se lo han cuestionado, y ha sido una cuestión que como que se ha visto bastante, y de repente se Ujú. conversa bastante en los canales. Y de alguna manera, como tú bien dices, la batalla cultural se da tanto en lo físico como en lo metafísico. Y lo otro que te quería preguntar, cuando ustedes hicieron el libro con tu compañero Davoli, Ujú. ¿cuál fue el origen, digamos, de comenzar con el libro? Es decir, una por la batalla cultural, pero tú dijiste, tenemos que mostrar esto, tenemos que llegar a la gente no solamente a través de las redes sociales, sino que también a través de un texto que va a quedar en el tiempo. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y tengo una maestría en Comunicación Estratégica, o sea que siempre fue tema mío, y además soy profesor de Psicología Social y de Sociología. Imagínate que son temas que han formado de mi derrotero intelectual desde tiempos ya que gozan de alguna vastedad. No digo de tiempos inmemorables porque tan viejo no soy, pero que No, ya gozan de alguna vastedad. eres muy joven, comparado conmigo eres muy joven. Bueno, pero si hay algo que a mí me ha marcado como capítulo de interés, es esto de la guerra psicológica en materia de psicología social. La psiquis de los pueblos, la psiquis de las masas. ¿Cómo es posible incorporar ideas en las masas como si fueran espontáneas de las masas cuando no lo son? Cómo manipular la ingeniería social, la escuela de Frankfurt. Eran temas que yo estudiaba con ojo crítico y que Pablo casualmente también hacía. Entonces, en el fondo, el libro puede decir que se compone por algunos artículos que Pablo tenía publicados en su blog, artículos previos, apuntes de cátedra, o sea, los apuntes con los que nosotros dábamos clases, tanto por parte de Pablo como por parte mía. Nosotros enseñábamos estos temas en la universidad, lo seguimos haciendo. Entonces juntamos todo ese material que teníamos y armamos frentes de investigación. Por supuesto que esos artículos que tenía Pablo se ampliaron, se modificaron, se actualizaron. Yo hice lo propio, pero en el fondo vimos que teníamos una artillería importante, decidimos ordenarla, decidimos, encauzarla, y después hicimos una suerte de puesta en común y hicimos como una especie de revisión de ida y vuelta con el libro terminado para darle una homogeneidad más o menos estilística. Pero estilística, en el fondo, digamos, él escribía los apellidos, por ejemplo, para sus alumnos, todos con mayúscula. Usaba como una especie de versalita para que los estudiantes que tenían clases con él en la Facultad de Derecho memorizaran o se les haga más, para resaltar el apellido de los autores. Y después para que no lo escriban mal en los exámenes, porque a veces escribían mal los apellidos. Y yo tenía la costumbre, no de escribirlos con versalita, pero sí poner año de nacimiento y año de muerte del autor. ¿Qué sé yo? Como decir Thomas Hobbes, 1588, 1677. O sea, como para 1679, no me acuerdo ahora. Pero para que los alumnos míos no confundan la contemporaneidad de los autores. A veces yo me he pasado que me he encontrado con cursos de universitarios que creían que, qué sé yo, San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino eran una especie de dúo que escribían y los separan un abismo en siglos de historia. Entonces, para que no cometan esos errores, teníamos estilos distintos a la hora de escribir. ¿Qué hicimos? Homologamos ese tipo de cosas para darle un formato unificado al libro, pero por supuesto que Pablo tiene una pluma distinta a la mía, tenemos una forma distinta.
yo tengo una forma más ensayística de escribir, una pluma más libre, voy enalbanando ideas de manera más ensayística. Pablo es más tratadista, a él le gusta poner viñetas y clasificar bueno, y explicar en abundancia con mucho ejemplo. Yo tengo una pluma más literaria, él tiene una pluma más técnica, y eso se nota, por eso el libro está dividido en dos partes, la parte que escribe Pablo y la parte que escribo yo, pero no deja de ser un corpus dentro de todo homogéneo y disfrutable para el encumbrado lector, en el que no se va a ver defraudado. Es un libro que publicamos en el año 2016, esto quiero aclararlo, del que nosotros deberíamos saber ya, con lo que ha pasado de ese tiempo a esta parte, haber agregado varios capítulos más, o bien, que es un plan que no descartamos, sacar una segunda parte. La Guerra Invisible, la Guerra Invisible tomo 2, porque hay que actualizar un montón de conceptos. La base sigue estando ahí, la base de la psicología, de la ingeniería social psicológica está ahí. Pero podríamos darle un montón de material adicional. De hecho, es un libro que se le fueron agregando anexos, ya, digamos, tiene varios anexos incorporados, pero a ese libro, insisto, ya le correspondería una segunda parte, porque con el tema de la proliferación de las redes sociales, de los mecanismos de censura, bueno, hay un montón de cosas que han quedado por una cuestión temporal afuera, y es natural que así sea. Pero sí, es un libro que ya te digo, nos ha dado muchas satisfacciones, porque hemos volcado muchos de los programas, incluso al final del libro están citados muchos programas de la Brújula donde se abordan distintos aspectos que están incorporados en el trabajo por escrito. No, y espero que luego lo vuelvan a editar, porque me interesaría conseguirlo, aunque sea a través de internet, porque dudo que lleguen a las librerías ese tipo de temáticas, porque bueno, hay hartos libros que yo he tenido que conseguir a través de internet porque no llegan a las librerías. No creo que quieran cubrir esa información. Mira, sí y no. Vos fíjate que de un tiempo a esta parte, yo he visto cómo grandes majors de la industria editorial, como por ejemplo, no es para hacerle publicidad, ¿no? Pero por ejemplo, la editorial Planeta de España ha optado, y esto es un mérito, ha optado por temas y autores políticamente incorrectos. Un ejemplo de ello, claro, porque claro, se da cuenta que el público está consumiendo, obviamente con ciertos márgenes de tolerancia, es una amplitud, lo que llamamos una amplitud mermada, no es una amplitud total. Claro. Ciertos temas y abordado de ciertas formas, hoy Planeta está volcándose por eso, porque son éxito en ventas. Obviamente la lógica de venta, la lógica capitalista de la obtención de beneficios, hay muchos lectores que se están volcando por temáticas que no son simple pasatiempo y que tratan de contarte el lado B de los acontecimientos históricos y de los hechos que a nivel mundial son presentados de una manera distorsiva o distorsionada por los grandes medios de comunicación, por los grandes holdings multimediáticos. Entonces, un ejemplo de ello es el libro de Cristina Martín Jiménez, que se llama La verdad de la pandemia. Un libro que hace una fuerte crítica a el rol de los medios de comunicación, de la OMS principalmente frente a la situación pandémica, y es un libro editado por Planeta, una major de la industria editorial. Otro libro es el libro de Marcelo Gulo, que se llama Madre Patria, ¿no? Que desmonta la leyenda negra desde Fray Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Es un libro que justamente te cuenta la historia de que España no fue ese monstruo perverso que vino a las Américas a cometer genocidios, a esclavizar nativos para su sistema de encomienda, mita y yanaconazgo, sino que España vino a montar acá virreinatos, a formar parte de la América, a ampliar
ese imperio español que no es lo mismo que el imperialismo, que tiene características parasitarias y suprimir, o sea, que hace el imperialismo, coloniza. No fue lo que, según Marcelo Bulo, y yo estoy de acuerdo, vino a hacer España con nuestros pueblos, vino a fusionarse. Y es un libro que te cuenta una historia totalmente alternativa a la que te enseñan las venas abiertas, ¿no?, de América Latina de un Eduardo Galeano, que te muestra todo ese oscurantismo medieval en los españoles colonizadores, entre comillas. Es una historia totalmente distinta. Sin embargo, Planeta hoy es la editorial de ese libro. ¿Pero esto habla bien de Planeta? No, habla bien de la gente que consume libros, de los consumidores, claro, de los lectores. Planeta va donde ve la venta. Y la gente está empezando a despertarse y está empezando a comprar otro tipo de literatura, otro tipo de lecturas, donde te están contando la posta, que no es precisamente la que nos enseñaron en la escuela, mucho menos en la universidad, y menos todavía aún la que te cuentan los medios de comunicación. Bueno, eso es lo que pasa donde hay posibilidades de venta o la parte económica, obviamente que van a poner el ojo, pero me parece bien, porque por lo menos así va a llegar a más gente, y está bien, hay que tomarlo. Hoy, Lucas, ha sido un agrado escucharte, porque sabes que yo aprendo mucho escuchándote, y habría sido genial también otro día quizás consultarte cosas como quizás más personales, qué es lo que haces, cuáles son tus hobbies, pero eso lo dejamos para más adelante, si te parece, cuando tengamos otro tiempito. La idea era que más que nada que tú te explayaras, te sintieras cómodo con los temas que a ti te gustan. Y bueno, y antes de terminar, bueno, una cosa, yo te había comentado de que, bueno, Chileno Anónimo no pudo venir acá hoy día porque tenía otras cosas que hacer, no pudo estar en el chat, tenía muchas ganas de venir. Y él me dijo que te extendiera la invitación para poder ir a su canal y tener una entrevista con él. Me gustaría saber si le puedes confirmar acá directamente para cuando lo vea en diferido, para que así más adelante hagan no se coordinen. Compromiso asumido. Sería incoherente conmigo mismo cuando dije que tenemos que ocupar todos los espacios que no sean posibles. Así que con gusto. Es cuestión de organizar la agenda y ver el día, ¿no? Que ambos podamos. Pero sí, desde ya le agradezco el interés primero y la invitación en segundo lugar. No, sí, me lo dijo inmediatamente apenas supo que ibas a estar de invitado, pero como bien digo, no podía asistir hoy día a estar en el chat, tenía compromisos anteriores. Entonces, queda comprometido, próximamente estarás en el canal de Un Chileno Anónimo. Ahora tienen que determinar ustedes en qué día van a hacer esta presentación. Y ahí te digo, con Anónimos van a tener mucho que conversar porque más o menos domina exactamente los mismos temas que tú y es una persona yo lo encuentro intelectualmente muy, muy interesante y además de eso él es biólogo molecular, entonces tienen harto tema para conversar, harto tema para conversar. Mira, antes de terminar... Un gusto y un honor, y un honor. Sí, no, y muchas gracias por haber venido acá a este pequeño canal, haberme dado este tiempo para escucharte, aprender y compartir con los demás y los que van a ver en diferido tus ideas y tus vivencias. Antes de terminar vamos a hacer un ping-pong de palabras, yo te había comentado eso antes de ingresar. Y yo te digo una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Bueno, ¿cómo no? ¿Te parece? Ya. Sí. Si te digo batalla cultural. Guerra invisible. Bien. Argentina. Mi nación. Globalismo. El enemigo. Psicología de masas y medios masivos. Mi gran fascinación intelectual. Dios. Todo. MK Ultra. Una de las herramientas más perversas de la ingeniería social, ¿no? De la programación de la mente. Sí. Perfecto. Y por último, un deseo para los chilenos y para toda Latinoamérica en estos instantes de estos tiempos convulsos que estamos teniendo. Una sola palabra, unidad. Lo dijimos antes, solo la unidad nos va a fortalecer. Claro. Unidad en la verdad para ser libres. Claro, unidad en la verdad y unidad en la diversidad de pensamientos también, porque tenemos que ir, como tú dices,
en este momento, y como bien dice César Vidal en algunas ocasiones, y esto es una cosa entre globalistas y patriotas, y como bien dice Miklos Lucas también, en el futuro va a ser entre los que van a querer conservar y los transhumanistas, con toda su gama de personajes que se desprenden del transhumanismo. Te agradezco, Lucas, por favor quédate unos minutitos mientras cierro. Le doy muchas gracias al chat por haber estado acá, a todos los que asistieron y a los que van a verlo posteriormente en diferido. Si quieres darle algún mensaje, un saludo o una despedida a la gente que estuvo acá presente. Agradecerles por haber estado aguantándome estas casi 2 horas de transmisión, por haberme tolerado, pero también agradecerles por ser también difusores, transmisores de lo que yo también he aprendido, ¿no? Uno trata de que las cosas que le llegan sean retransmitidas y no mueran en uno, sino que trasciendan a uno, y todos los que nos siguen y que nos están viendo son agentes de multiplicación, son agentes multiplicadores de lo que uno humildemente ha cosechado, ha cultivado a lo largo de todos estos años, bien digo. Así que bueno, solamente palabras de agradecimiento y de reconocimiento para todos ellos. No, y muchas gracias a ti, gracias por tu tiempo y te felicito por tu programa. Espero pronto vuelvan a salir en directo, en diferido, porque como te digo, yo los sigo hace tiempo y me encantaría seguir escuchando sus temas y lo que abordan ustedes con esas alturas y miras intelectuales que me encantan, porque así yo aprendo bastante y mucha gente los sigue acá en Chile, aunque tú no lo creas. Bueno, gracias. Es verdad, es verdad. Bueno, ya, pues te quedas conmigo un poquito, voy a cerrar, gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana, el día jueves tengo un nuevo invitado, ahí lo van a ver, lo voy a poner este fin de semana para que estén atentos y muchas gracias por asistir. Chao, chao.